los 110 años de relaciones diplomáticas hispano-búlgaras y el crecimiento del estudio de la lengua española. Señor embajador, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Panteva. Muchas gracias por organizar este importante seminario, este aniversario, y por invitarnos a participar en él y darnos la oportunidad de celebrar con la Universidad de Sofía estos 60 años que son importantes. Señor vicerrector, señora decana de la Facultad de Filología, colegas embajadores, colegas diplomáticos, miembros del departamento, amigos todos, señoras y señores. Voy a hacer una pequeña introducción de estos 110 años históricos de relaciones diplomáticas que hemos venido celebrando a lo largo de los 2 últimos años, con alguna dificultad por lo que ya ha mencionado la señora Panteva, por la incidencia de la pandemia, pero con mucho esfuerzo y yo creo que con muchos resultados, de la misma manera que esta reunión de hoy va a tener una repercusión, yo creo que importante. 110 años no se cumplen todos los días, como todos ustedes saben. Y nada más llegar a Bulgaria a principios del año 2019, recibí con alegría la noticia de la próxima celebración en el año 2020 de los 110 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Lo recibí con alegría, pero también con responsabilidad ante el desafío de preparar un programa ambicioso de actividades que estuviera a la altura de las circunstancias. Y para ello nos planteamos, el equipo de la Embajada y yo mismo, un triple objetivo. Por una parte, reforzar nuestras relaciones en todos los ámbitos político, económico, cultural con Bulgaria. Por otra parte, difundir al público búlgaro y a los más de 21.000 estudiantes de español en Bulgaria la imagen de nuestro país y de nuestro patrimonio cultural. Y por tercer objetivo, conectar con la realidad y el entorno de los más de 300.000 búlgaros que residen en España. En definitiva, esperábamos con estas actividades contribuir a acercar a dos penínsulas que, siendo lejanas geográficamente, resultan muy próximas humanamente. Como ustedes saben, y ha sido recogido por el profesor Nikolov, la referencia al pueblo búlgaro, los búlgaros, se encuentra por primera vez en la Crónica General de España, escrita por el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XII. No obstante, a lo largo de los siglos posteriores y hasta el inicio del XX, los contactos diplomáticos y oficiales fueron no solo puntuales, pero frecuentes, y estuvieron enmarcados en una relación de conflicto con el Imperio turco. Nos situamos así en 1908, cuando Bulgaria accedió a su independencia, y si bien es cierto que tras la guerra ruso-turca de 1877-1878, Bulgaria ya se constituyó como principado del otrora Imperio otomano, la plena autonomía de la Sublime Puerta se produce ya en los albores del nuevo siglo. Muy poco después, en 1910, España establece relaciones diplomáticas con el nuevo Estado. Antes de esta fecha, las relaciones de España en la región se circunscribieron durante la denominada Cuestión de Oriente casi en exclusiva a las relaciones con Turquía. Como señala el embajador Miguel Ángel Ochoa Brun en su artículo Las relaciones diplomáticas de España con el sureste europeo en la Edad Contemporánea, fue el Tratado Hispano-Turco de 1782, suscrito por Carlos III de España y el sultán Abdul Hamid I, el que marcaría el punto de partida tras la creación de una representación diplomática permanente de España en Estambul, dándose así comienzo a una nueva era de las relaciones de España con esta región del mundo. Por otra parte, en el primer tercio del siglo XIX,
ya España había establecido relaciones diplomáticas con el Estado griego y el profesor Víctor Morales Lezcano destaca la neutralidad de nuestro país, de la política exterior española, a lo largo de todo el siglo XIX, periodo en el que se transformó definitivamente la región. No obstante, España mantuvo un nivel elevado de interés en áreas como el comercio, la diplomacia y los contactos militares. Y buena muestra de ello es la apertura de una legación consular en Varna ya en 1877, cuando en esta ciudad se establecieron ciudadanos españoles que mantenían relaciones comerciales muy dinámicas con todo el noroeste de Bulgaria. Otros significativos ejemplos son la misión del general Juan Prim en 1871 o los trabajos del periodista José Luis Pellicer, corresponsal de la guerra ruso-turca, cuyas ilustraciones fueron publicadas en 1877 y 1878 por la conocida revista de Ilustración Española y Americana. Tampoco podemos olvidar los comprometidos artículos escritos por el entonces periodista, pero posteriormente primer ministro del gobierno español, Emilio Castelar, en la publicación Crónica Internacional. Ya en el último tercio del siglo XIX, y a medida que se han ido produciendo las sucesivas independencias de los estados balcánicos, nos encontramos con una mayor presencia española en la región. Primero sería en Rumanía, en 1881, con el establecimiento de una legación de España en Bucarest y el nombramiento de sucesivos encargados de negocios. Uno de ellos, Manuel Multedo y Cortina, fue acreditado también en el Reino de Bulgaria y en el de Serbia, presentando sus cartas credenciales al zar Fernando I de Bulgaria en enero de 1911. Se había establecido así una relación entre ambos extremos de Europa, tal y como expresó al embajador Multedo el propio zar Fernando I con sus palabras: deseoso de que las relaciones cordiales que felizmente existían entre las dos penínsulas se cerraban y que Europa fuera cada vez más cercana, íntima y extensa. En octubre de 1915, España abrió su primera legación diplomática en Sofía. A su frente se situaría el ministro plenipotenciario Diego Saavedra y Magdalena. Por parte búlgara, la representación en Madrid se instaló en 1933, aunque ya mucho antes, en 1923, Bulgaria acreditó en España al ministro plenipotenciario Georgi Radev con residencia en Roma. Durante la Guerra Civil Española, Bulgaria cerró su misión en España hasta 1940. Durante la contienda, por parte española, Luis Tobío Fernández fue representante en Sofía del Gobierno de la República y dejó escritas unas interesantes crónicas sobre sus experiencias en Bulgaria. Le seguirían varios encargados de negocios, Víctor Aranegui y Sebastián de Romero Rodríguez, hasta la llegada del embajador Julio Palencia en 1940. El embajador Palencia estuvo destinado en Bulgaria hasta 1943, unos años difíciles, y desde su puesto en la legación diplomática española actuó en defensa de la comunidad judía sefardí residente en Bulgaria. Por esta razón, en la actualidad, está en curso un proceso para su reconocimiento como justo entre las naciones. Una placa en su nombre le rinde homenaje en el edificio de la Cancillería española. Erigida en 2010, fue acompañada de otra placa conmemorativa en un jardín municipal de Sofía. Entre las actividades del 110 aniversario que acabamos de celebrar, desde la Embajada hemos puesto de relieve su figura con la publicación de una guía de Sofía titulada Siguiendo los pasos de un diplomático español, editada en colaboración con la Agencia Estatal de Archivos búlgara y la Fundación Colibrí.
Frente a la intolerancia de tiempos pasados, España ha querido contribuir en la actualidad a reparar la deuda histórica contraída con todos aquellos descendientes de sefardíes que fueron injustamente expulsados de la península ibérica en 1492. Con la aprobación de la Ley 12/2015, que permite la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, se manifiesta la determinación de construir juntos un nuevo espacio de convivencia y concordia. Este mecanismo ha tenido seguimiento en Bulgaria con varios expedientes de solicitud de nacionalidad española que se han acogido a esta ley. Desde la Embajada de España mantenemos la estrecha relación de afecto con la comunidad sefardí en Bulgaria, particularmente en Sofía, y así lo atestiguan las recientes condecoraciones otorgadas por Su Majestad el Rey Felipe VI a Ángel Wagenstein y a Sophie Danone como prueba significativa de este compromiso. En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria cerró su legación en Madrid al no reconocer el nuevo gobierno búlgaro al régimen de Franco, y los dos países rompieron sus relaciones diplomáticas el 25 de abril de 1946. Entretanto, el gobierno republicano en el exilio fue reconocido por el régimen comunista búlgaro. Habría que esperar hasta 1970 para el establecimiento recíproco de oficinas comerciales y consulares en Sofía y en Madrid. Y ya en 1977, una vez iniciada en España la transición hacia la democracia, se restablecieron las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Krum Bosev, como embajador de Bulgaria en España, presentó sus cartas credenciales el 5 de mayo de 1977 y José María Trías de Bes fue designado embajador de España en Sofía el 23 de junio de ese mismo año. La caída del comunismo en Bulgaria y la incorporación de este país a las principales organizaciones internacionales, así como la consolidación de la democracia en España, marcaron un nuevo desarrollo de las relaciones entre ambos países. España ha sido uno de los países que más ha apoyado a Bulgaria para lograr su entrada en la OTAN y en la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea fuimos el primer país en abrir nuestro mercado laboral a los ciudadanos búlgaros. También se ha mostrado partidaria del ingreso de Bulgaria en el espacio Schengen y en la zona euro. En 1993 se firmó el primer tratado de amistad bilateral entre ambos países y desde 1997 las relaciones entre España y Bulgaria conocieron un nuevo impulso paralelo al inicio de las negociaciones de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea. Asimismo, los nuevos programas preadhesión, de hermanamiento, desarrollados con Bulgaria en materia de justicia e interior, fortalecieron notablemente las relaciones bilaterales. Se estableció así una valiosa red de contactos en la judicatura, la fiscalía y entre las administraciones de justicia e interior. Todo ello se tradujo en un nutrido intercambio de visitas que se inició con la realizada por el presidente del gobierno español a Sofía en julio de 1998, que fue seguida por la visita que llevó a cabo el primer ministro búlgaro Kostov a Madrid el 14 de diciembre de 2000, así como otros muchos contactos. El triunfo de la Alianza Nacional, Simeón II, en las elecciones búlgaras del 17 de junio de 2001 y la asunción del cargo de primer ministro por una personalidad vinculada tan estrechamente a España como era el rey Simeón de Bulgaria, contribuyeron a mantener estas relaciones bilaterales a un muy alto nivel. En 2003, Sus Majestades los Reyes de España realizaron un viaje de Estado a Bulgaria al que siguió la visita bilateral a España en 2004 del primer ministro búlgaro. Desde entonces se han sucedido los viajes, las visitas de distintas personalidades y los contactos. A nivel de primer ministro, la última visita fue durante la presidencia búlgara de la Unión Europea, su primera presidencia búlgara, y tuvo lugar en Sofía en 2018. Asimismo, en los últimos años me gustaría recalcar el estrechamiento de las relaciones humanas a nivel consular.
De esta manera, Bulgaria ha abierto un consulado general en Valencia en 2009, un consulado honorario en Sevilla en 2016, un consulado general en Barcelona en octubre de 2019 y muy recientemente, en julio de 2021, un consulado honorario en Santiago de Compostela. Por nuestra parte, contamos desde 2017 con un consulado honorario en Varna que recupera nuestra tradición de casi más de 150 años. Pero me gustaría abordar también el aspecto de la situación actual de nuestras relaciones, que son en estos momentos excelentes y muy fluidas. Uno de los pilares de esta relación bilateral es la presencia en España de una nutrida comunidad búlgara. Según los últimos cálculos oficiales, más de 215.000 búlgaros residen en España, aunque se estima que esta cifra puede incluso alcanzar los 300.000. Este hecho ha contribuido a incrementar el interés por España y nuestro idioma en Bulgaria, con un apreciable impulso del turismo y de la frecuencia de los vuelos de interconexión entre nuestros dos países. Las relaciones bilaterales económicas son buenas, existe margen de mejora. España apoya a Bulgaria en su adhesión a la OCDE y recientemente ha contribuido al ingreso de Bulgaria en el Sistema Europeo de Tipos de Cambio ERM2. España es además uno de los principales socios comerciales de Bulgaria, uno de los principales inversores en el país y uno de los destinos prioritarios de la emigración económica, cuyas remesas son solo superadas por las alemanas y las americanas. En 2019, antes de la crisis de COVID, que ha afectado mucho a la situación económica y a la estructura económica de ambos países, España fue el octavo proveedor y el noveno cliente de Bulgaria, y los intercambios totales superaron los 2.000 millones de euros. Las exportaciones superaron los 1.300 millones de euros y las importaciones los 718 millones, con una importante cobertura comercial. En cuanto a la inversión española acumulada en Bulgaria entre 2004 y 2018 supera los 1.000 millones de euros y los primeros sectores o los principales sectores de inversión han sido el inmobiliario, la producción industrial, los servicios y las energías renovables. Quería aquí destacar una notable empresa española que cuenta entre las 100 primeros inversores extranjeros en Bulgaria, como es la empresa Roca, con una larga tradición, pero también por su importancia la construcción por la compañía española FCC del puente Vidin-Calafat que conecta Bulgaria con Rumanía. Pero quería hacer aquí más énfasis quizá que en estas relaciones políticas y económicas, en las relaciones culturales. En el ámbito cultural, la lejanía geográfica queda completamente eclipsada por un fructífero intercambio con muchos años de trayectoria. A figuras búlgaras como el pianista Angelov o el cineasta Wagenstein, ambos vinculados con nuestro país, se unen artistas españoles que por una u otra razón han dejado su impronta en Bulgaria. Entre ellos, no solo artistas, sino hombres de la cultura, quería mencionar a Luis Bassat o Alicia Sancha. Ambos han celebrado grandes exposiciones en Sofía que el público búlgaro ha tenido oportunidad de disfrutar en los últimos años. Con esta última, Alicia Sancha, tuve el privilegio de inaugurar en 2019, recién llegado a Sofía, en la Galería Nacional, la gran exposición de Málaga a Viena pasando por Sofía, una demostración del carácter europeo de nuestras relaciones, con pinturas que abarcan más de un siglo de producción artística de varias generaciones de su familia. En este contexto, la universidad, la lengua y el hispanismo son vectores fundamentales de la relación y el conocimiento entre España y Bulgaria. Por eso hoy estamos celebrando el 60 aniversario de la creación del Departamento de Español en la Universidad de San Clemente de Ohrid. Pero esta celebración es solo un botón de muestra de la profundidad de la vinculación
bilateral que se ha manifestado a lo largo de los últimos 110 años. La presencia de nuestro idioma en Bulgaria hunde sus raíces en los tiempos más remotos, desde la instalación en este país de los sefardíes que emigraron tras el edicto de expulsión de los reyes católicos en 1492, pero que ha sido retomado de manera muy intensa por las instituciones culturales y educativas búlgaras. No me resisto, tras la magistral presentación del maestro Kanchev y de la señora Panteva, a resaltar alguno de sus hitos, aunque no quiero ser repetitivo. En 1882 tuvo lugar la primera traducción al búlgaro del Quijote y se inicia su difusión como lectura obligatoria en las escuelas búlgaras. Ya en el siglo XX, en el curso 34-35, la Universidad de Sofía ofreció una asignatura facultativa de español impartida por José Álvarez Prida, lector enviado por el Ministerio de Educación español. Al mismo tiempo, a iniciativa del diplomático Agustín de Foxá, se concedieron en 1934 las primeras becas a alumnos sefardíes búlgaros para que estudiaran magisterio en España. Al profesor Álvarez Prida le sucedió en el cargo Estanislao Quiroga y Abarca, quien, junto a los cursos de la universidad, daba también clases en el Club Español. Prida y Quiroga iniciaron el camino, posteriormente retomado en 1937, por el fundador de la licenciatura en Filología Española, el catedrático Tomá Tomov, destacado romanista, discípulo de Ramón Menéndez Pidal y aquí muy recordado. En 1951, Teodor Neikov, hispanista búlgaro, traductor del Quijote, comenzó a impartir cursos de español en la Escuela de Lenguas Extranjeras de Sofía y continuó hasta 1962. En 1961 se institucionalizaron los estudios de Filología Hispánica en la universidad. Por decisión del claustro académico, fecha que estamos celebrando hoy, y en 1966 se ofreció la asignatura de español por primera vez en la educación secundaria en el Liceo Francés de Sofía. De este surgió más tarde, como centro independiente, el Instituto Bilingüe Miguel de Cervantes, primer centro bilingüe en español del país, inaugurado en 1991. En el año 2000 se estableció un aula Cervantes tras la firma de un convenio con la Universidad de Sofía que dio origen, posteriormente en 2016, al Instituto Cervantes, como todos ustedes conocen. La difusión del español en Bulgaria ha permitido que en la actualidad haya nada menos que 15 secciones bilingües y 150 institutos secundarios con enseñanza del español, un colegio privado que imparte también español en primaria y 6 universidades que cuentan con un departamento de español. La Consejería de Educación de la Embajada de España fue creada en 2002 y a ello se suma la actividad que realiza el Instituto Cervantes de Sofía, que este año celebra, como todos ustedes saben, su 15 aniversario de establecimiento en este país, que tuvo como importantes personas que viajaron a inaugurarlo a sus actuales majestades los reyes de España, entonces príncipes de Asturias. Todo ello conforma una cifra superior a los 20.000 alumnos búlgaros estudiando español. Es una cifra importante. En estos últimos 5 años, la enseñanza del español en Bulgaria ha experimentado en este nivel educativo un crecimiento continuo que alcanza el 17%. Es la lengua española la extranjera en Bulgaria cuya demanda más ha crecido y hoy se sitúa en el 4º lugar de preferencias tras el inglés, el ruso y el alemán. Son buenas noticias que hay que poner en relieve en este año que el Instituto Cervantes cumple 30 años y dan muestra de la importancia de nuestro idioma, que es la lengua nativa para 493 millones de personas, la segunda después del chino mandarín en el mundo. Si a ello añadimos las personas que tienen competencia en nuestra lengua, se alcanzarían los 591 millones de hispanohablantes en 2021. Esto supone un aumento
de 6 millones solo en el último año de hablantes y un 20% de incremento desde 2012. Como señalábamos anteriormente, 110 años de relación diplomática han dado para mucho y ahora España y Bulgaria, como socios europeos que somos, nos enfrentamos a desafíos cada vez más complejos. Y sí me gustaría mencionar, porque muchas veces se pasa de esta cuestión de manera rápida o no se subraya, los muchos puntos de encuentro que en nuestras relaciones bilaterales políticas ambos países tenemos. Dentro de este mundo cada vez más interconectado y global, los dos países encaramos el futuro con optimismo, sabedores de que compartimos muchos intereses comunes, ya sea como miembros de la Unión Europea y de la OTAN, ya sea como países situados en los extremos geográficos de Europa. Parafraseando al anterior presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, Vigo, asomado al Océano Atlántico, se encuentra en la parte más occidental de Europa y la ciudad búlgara de Varna, en la costa del Mar Negro, es la parte más oriental de la Unión Europea. Entre las dos ciudades se encuentra el núcleo, el corazón y la totalidad de la Unión Europea. Uno de estos puntos de encuentro entre nosotros es el hecho de que tanto Bulgaria como España somos frontera exterior de la Unión Europea. De ahí que aboguemos por la adopción de una política migratoria común que ofrezca una respuesta conjunta basada en la solidaridad, el reparto equitativo de la responsabilidad y la colaboración entre todos los Estados miembros. También se necesita de la cooperación y la solidaridad de los Estados miembros para hacer frente a la actual crisis sanitaria y económica que no tiene precedentes y que estamos sufriendo en estos momentos por la pandemia del COVID-19. Una crisis que está afectando a todos los países del mundo, pero que requiere una respuesta global y coordinada. Nos hemos dotado en Europa para ello de un plan de recuperación ambicioso y financiado conjuntamente que presta especial interés al turismo afectado por la crisis sanitaria, pero a los sectores sociales más desfavorecidos. En este contexto, el nuevo marco financiero plurianual ha logrado reflejar el impacto de la crisis e intentar dar respuesta económica a esta pandemia. Ambos países somos amigos, miembros del Grupo de Amigos de la Cohesión. Consideramos esencial el mantenimiento de las políticas fundamentales para nuestros dos países, como la política agrícola común y la de cohesión. Y aún siguen siendo evidentes las diferencias regionales de renta y desarrollo en la Unión Europea, por lo que ambas políticas deben tener un destacado futuro en nuestro acervo comunitario. España y Bulgaria creemos que la Unión Europea estaría inconclusa sin una incorporación a la misma de los países de la región de los Balcanes, en la que cada candidato debe ser valorado por sus méritos. Todo ello en aras de garantizar la seguridad y estabilidad de la región y por ende de toda Europa. No quiero dejar de señalar también un ámbito de la colaboración bilateral científico-técnica, y muy especialmente mencionar a un representante también de la universidad con que España tiene una relación muy particular. El profesor Hristo Pimpirev y el Instituto Antártico mantienen una relación ya de años importante con España. Esa relación se va a visualizar próximamente este mismo año con la celebración del 30 aniversario del Protocolo de Madrid sobre protección del medio antártico que celebraremos en la universidad, Dios mediante, el próximo mes de diciembre. Todos aspectos de colaboración, de mutuo entendimiento, tanto en los ámbitos que ha ido forjando la historia, la cultura, se han reflejado en exposiciones conmemorativas a lo largo de estos 2 años celebrando el 110 aniversario de relaciones diplomáticas. Y yo quería agradecer muy específicamente a todas las instituciones búlgaras que han participado en estas actividades, tanto en la exposición de encuentros España-Bulgaria, con el apoyo de la BTA,
o en la recogida de la documentación en los archivos de la Agencia Estatal de Archivos, que ha dado lugar a una magnífica exposición sobre nuestras relaciones bilaterales. Pero también en estos 2 años quería yo mencionar muy específicamente la actividad impresionante de las universidades búlgaras y muy concreto de la San Clemente de Orinz, la Universidad de Sofía que hoy nos acoge. Su actividad ha sido intensa, lo hemos visto por el recorrido que la profesora Panteva nos ha podido comunicar, pero más recientemente yo quería mencionar y agradecer el doctorado honoris causa otorgado por esta universidad al profesor Ángel López García Molins. Yo creo que es un hito que teníamos pendiente y que se ha podido cumplir este año. Y el embajador, la embajada y España agradecen esta distinción de la que nos sentimos de alguna manera también copartícipes. También recientemente la Universidad de Plovdiv este mismo mes ha concedido el doctorado honoris causa a otro ilustre español, Pau Roca Blasco, director general de la Organización Internacional del Vino. Es para nosotros una enorme satisfacción. Quería terminar estas palabras y me gustaría rendir un homenaje a todos los representantes diplomáticos, universitarios y profesores, tanto búlgaros como españoles, como así a todos los que a través de su esfuerzo, dedicación y en algunos momentos muy difíciles han hecho durante estos 110 años que las relaciones diplomáticas entre estos 2 países amigos, España y Bulgaria, sean excelentes. Y muy particularmente a todos los miembros del Departamento de Español de esta universidad que este año celebra de manera festiva, alegre, a pesar de las dificultades, 60 años de la historia de su creación. Muchas gracias a todos por su atención y lamento haber sido quizá un poquito largo. Muchísimas gracias, señor embajador.